Hay una sensación, ¿no?, cuando termina un discurso increíble. Esa energía en el auditorio, los aplausos, parece que todo puede cambiar. Pero la verdadera pregunta siempre es, bueno, ¿y qué pasa el lunes, el martes? ¿Cómo se convierte esa emoción en algo que de verdad perdure? Hoy nos vamos a meter justo ahí, en ese día después de una sacudida monumental. La fuente que estamos viendo es un análisis muy detallado de un texto antiguo, el capítulo 6 de Alma, que es básicamente la crónica de lo que pasa justo después de un sermón durísimo. Nuestra misión, digamos, es entender cómo un líder, Alma, intenta que la inspiración de un momento se convierta en una estructura sólida. No se trata solo de señalar un error, sino de construir un sistema para no volver a caer en él. Y eso que dices es clave, porque el análisis que tenemos lo describe de una manera que a mí me parece muy reveladora. No lo llama un maquillaje institucional, dice que es una protección espiritual. Protección espiritual. Exacto. Es una idea muy potente. Sugiere que la organización, las reglas, la estructura, no son lo contrario a la espiritualidad, son su esqueleto. Son lo que la ayuda a sostenerse cuando la emoción del momento, pues, se empieza a apagar. Un esqueleto. Me gusta mucho esa analogía. Es como el andamiaje invisible que lo sostiene todo. A ver, desglosemos cómo empieza a construirlo. Después del discurso, Alma no se va, no dice misión cumplida, se queda. Y lo primero que hace es reforzar la estructura de la iglesia, pero no de cualquier manera. No para nada. El texto destaca algo muy específico. Ordena sacerdotes y maestros con un criterio clarísimo, según la rectitud. Detengámonos un momento en esa palabra, rectitud. Porque, ¿qué significa aquí? No está buscando gente perfecta sin errores. El análisis sugiere que tiene más que ver con tener una motivación pura, o sea, una orientación correcta. Ah, claro. Busca líderes cuyo norte moral, digamos, esté alineado con el propósito del grupo, no con sus propias ambiciones. Es una diferencia sutil, pero es fundamental. No es infalibilidad, es integridad en la intención. O sea que el primer pilar de esta protección espiritual es la calidad humana del liderazgo. No se trata de currículums ni de carisma, sino de hacia dónde apunta su brújula interna. Y esto se complementa con lo segundo que hace, que es asegurarse de que la gente descrita como malvada no esté en esos puestos. Suena lógico, pero implica una acción muy proactiva, ¿no? Claro, no es solo nombrar a los buenos. Es también remover a los que no lo son. Exacto. Y es ahí donde la estructura se vuelve un mecanismo de defensa. Es casi como si la organización externa se diseñara para ser un soporte para la voluntad interna de la gente. Cuando tu motivación personal flaquea, que nos pasa a todos, la rutina y el orden del grupo te sostienen. Ya no depende solo de tu propia fuerza de voluntad, que sabemos que se acaba. Es una red de seguridad. Justo. La predicación inspira el deseo de cambiar, pero una administración sólida y coherente crea el ambiente donde ese cambio puede sobrevivir. Las palabras encienden la llama, pero la estructura la protege del viento. Esa idea, la de que la organización preserva el mensaje, me lleva directo a pensar en los límites. Porque si quieres preservar algo que consideras puro, tienes que protegerlo de lo que podría corromperlo, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone complicada. El texto dice que se establece una política muy clara. Por un lado, los que se arrepienten son recibidos de nuevo, pero por otro, los que se niegan a cambiar, a los que llama los obstinados, son expulsados. Y esto, pues, genera una tensión. Suena muy duro, suena excluyente. Genera una tensión enorme. Y es, yo creo, una de las decisiones de liderazgo más difíciles que hay, en cualquier comunidad. La lógica que presenta la fuente es súper pragmática. Se centra en la supervivencia del colectivo. La razón explícita para expulsar a los obstinados es evitar que corrompan a los demás. Se prioriza la salud del grupo. Se prioriza la salud del cuerpo sobre la permanencia de una célula que se considera, pues, dañina. Proteger al grupo y crear una cámara de eco, un lugar donde no se tolera la disidencia. ¿Cómo un sistema así se cuida de no empezar a expulsar a la gente que simplemente piensa diferente, y no a los que son, como dice el texto, genuinamente dañinos? Es un camino peligroso. Es el riesgo.
Es el riesgo inherente a cualquier sistema que establece límites claros. El texto no nos da una fórmula mágica para trazar esa línea, pero sí nos da un principio. La fuente lo resume en una frase que es muy directa. La unidad de la Iglesia depende de límites definidos, no de tolerancia indiscriminada. La palabra clave ahí es indiscriminada. Exacto. No se opone a la tolerancia en sí, sino a una tolerancia sin criterio, que según esta visión termina por disolver la identidad y el propósito del grupo. Entiendo. Esta diferencia entre un cuerpo con un sistema inmune y uno sin él. El sistema inmune a veces puede sobrereaccionar, claro que sí, pero sin él, el cuerpo simplemente no sobrevive. La disciplina, vista así, no es tanto un castigo, Sino una función inmunológica. justo para proteger al organismo. Precisamente. No se presenta como algo punitivo. Es una medida de protección del cuerpo de creyentes. La implicación es que la libertad y el bienestar de la mayoría dependen de que haya consecuencias claras para las acciones que amenazan esa libertad. Es una paradoja con la que luchan todas las sociedades, ¿no? Para mantener una comunidad abierta y segura, a veces hay que cerrarle la puerta a quienes activamente quieren destruirla desde adentro. Vale, entonces, tenemos la estructura, el liderazgo basado en rectitud, los límites claros. Ahora, la pregunta del millón. ¿Funciona? ¿Qué pasa en la práctica después de que Alma implementa todo esto en la ciudad de Zarahemla? Pues los resultados que describe el texto son casi inmediatos y muy positivos. Primero, la iglesia empieza a crecer, lo que sugiere que esta nueva claridad y orden atraen a más gente en lugar de espantarla. Y, lo más interesante, describe cambios en el comportamiento de las personas. Dice que oran con fervor y que se predica constantemente. A mí me llama la atención un detalle que el análisis resalta muchísimo. El pueblo se reúne a menudo. No dice que se reúnen los domingos o en días de fiesta, a menudo. Esto me hace pensar en cómo se pasa de una obligación a un hábito. Claro, la religión deja de ser un evento y se convierte en un proceso. Y la fuente lo clava con una frase. La religión se vuelve práctica, no ceremonial. Y fíjate que ese es el corazón de la transformación. Conecta perfecto con lo que hablábamos de la estructura como soporte. El sermón de Alma pudo haber creado un impulso emocional, un pico de arrepentimiento. Pero los picos emocionales no duran. Lo que Alma construye es un sistema de constancia. Esas reuniones a menudo, esa predicación constante, son mecanismos para mantener el nivel de compromiso y enfoque de forma sostenible. Claro, es la diferencia entre hacer una dieta radical una semana y cambiar tus hábitos para siempre. Uno es un estallido, el otro es un sistema que te sostiene a largo plazo. Exactamente. Y esto refuerza una de las tesis centrales del análisis, que es: el crecimiento espiritual del pueblo depende de constancia, no de impulsos emocionales. La estructura que él implementó no buscaba una catarsis de un momento, buscaba crear hábitos. Y los hábitos, a diferencia de las emociones, son resilientes. Son los que te mantienen a flote cuando ya se fue la inspiración y solo queda la disciplina del día a día. El éxito de esta reforma no se mide en los aplausos después del sermón, sino en la constancia de esas reuniones a menudo. Es una lección fascinante sobre cómo institucionalizar un cambio positivo sin que la burocracia termine ahogando el espíritu. Pero, y esto es lo que me parece más revelador del liderazgo de Alma, justo cuando todo parece estar funcionando en Zarahemla, cuando la comunidad está estable, está creciendo, él no se sienta a disfrutar de su trabajo. No, hace un movimiento estratégico que define todo el final del capítulo. Y nos muestra otra faceta completamente distinta de su liderazgo. ¿Se va? Se va, deja Zarahemla y se dirige a predicar a otra ciudad, la tierra de Gedeón. Y la razón por la que elige Gedeón es pura estrategia. No es la ciudad más grande, ni la más problemática. La elige, según el texto, porque su gente es más receptiva y menos orgullosa que la de Zarahemla. Él sabe dónde su energía y su mensaje van a tener el mayor impacto en ese momento. Es como un agricultor que, después de arar y sembrar un campo difícil, se va al que tiene la tierra más fértil. Y este movimiento demuestra la dualidad de su liderazgo. En Zarahemla tuvo que ser un reformador duro, confrontativo, casi un cirujano extirpando un tumor. Tuvo que hablar de pecado, poner reglas estrictas, expulsar gente.
Pero el análisis anticipa que su enfoque en Gedeón va a ser completamente distinto. Mucho más pastoral. Más pastoral y menos confrontativo. No va a dar el mismo discurso, porque la audiencia no tiene la misma enfermedad. Eso me parece brillante. Muestra que no está casado con un solo método. Su lealtad no es a una táctica, es a la misión. Y esto rompe ese arquetipo de líder que o es un gran orador o es un gran administrador. Él es las dos cosas. Totalmente. Y la fuente lo subraya con una conclusión muy potente. Alma combina predicación con administración sólida. Ambas cosas son necesarias. Son como las dos palas de un remo. Con una sola solo das vueltas en círculo. Necesitas la inspiración del mensaje para mover los corazones y la solidez de la administración para dirigir el barco y mantenerlo a flote. Alma en Zarahemla es el administrador. Alma de camino a Gedeón es el predicador. Es el mismo hombre adaptando su rol a la necesidad del momento. Y esa adaptabilidad es quizá la lección más importante de todas. Un mensaje efectivo no es un monólogo rígido que se repite sin importar quién escucha. Es un diálogo que cambia de tono, de enfoque, de táctica según la audiencia. La misión nunca termina. Solo cambia de escenario. Y de estrategia. Claro. En Zarahemla, la estrategia fue la reconstrucción interna. En Gedeón, va a ser la edificación sobre una base que ya es sólida. El liderazgo eficaz, entonces, no es solo saber qué decir, sino saber a quién se lo estás diciendo y qué es lo que esa comunidad necesita escuchar en ese preciso instante. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas de este análisis, vemos un arco muy completo. Empezamos con la idea de que la organización no es burocracia fría, sino una forma de protección espiritual, un esqueleto. Luego vimos la necesidad, dolorosa pero, según el texto, crucial, de poner límites para proteger la salud del grupo. Después, vimos los frutos de ese orden, un compromiso constante que va más allá de la emoción inicial. Y todo culmina con un líder que no solo sabe construir y reformar, sino que también sabe cuándo moverse y adaptar su mensaje. La estabilización de Zarahemla no era el final del camino, sino la base de operaciones para lo que venía. Exacto. Pero todo este análisis, que se enfoca mucho en el éxito de la estrategia de Alma, reorganizar un lugar difícil y luego moverse a uno más receptivo, inevitablemente nos deja con una pregunta abierta. Una pregunta que es bastante, incómoda. Si la estrategia más efectiva es moverse hacia terrenos más fértiles, ¿qué pasa con los que se quedan atrás en el terreno rocoso? ¿Qué responsabilidad, si es que queda alguna, hay con aquellos que fueron tan obstinados que ni el sermón más potente ni la estructura mejor diseñada lograron alcanzarlos? El texto nos muestra un modelo de eficiencia y de crecimiento, pero deja en la sombra la pregunta por aquellos que el sistema, por su propio diseño, deja afuera. Y esa es una tensión que no tiene una respuesta fácil.